Hola a todos, bienvenidos una vez más a Hablemos con Valero, este programa que lo estamos dedicando para topar temas con respecto al comercio exterior, al comercio internacional o a la materia aduanera. Y siempre contamos con personalidades gratamente bienvenidas, como es en este caso la ingeniera Fidelina Andrade. Es una gran amiga de la casa, la conocemos hace muchos años y nos sentimos privilegiados que esté aquí para que nos pueda transmitir todos sus conocimientos que ha absorbido durante muchos años, tanto en la palestra pública como en la palestra privada. Y quisiera pues que antes de comenzar poderles agradecer a nuestros auspiciantes, a Café Gardela y a Marcadores Snowman por darnos la oportunidad de llevar a cabo este programa. Así que bienvenidos, bienvenido Eddie, una vez más acompañándonos en este programa y que también tienen la oportunidad de conocer a Fidelina tantos años. Así que Eddie. ¿Qué tal, Ricardo? Saludos cordiales. ¿Cómo está, Miss? Qué gusto verle. Buenos días. Perdón, saludos Buenos cordiales. días. El Miss es de hace mucho Sí, tiempo. sí. Y bueno, pues a los que nos ven y escuchan, evidentemente, bienvenido a este momento, a esta tertulia de información técnica, que yo lo veo y es obvio también, va a ser fascinante. Por otro lado, también agradecer a Alejandro que está atrás de todo este sistema de grabación. Miss, muchas gracias por estar acá, estamos listos. Quiero resaltar algo, un punto que vale la pena resaltar. Y esto es que, sin proponérselo o por destino del destino, la ingeniera fue la primera mujer en Ecuador en dirigir una institución como la aduana en el año de 1995 y 1996. Es decir, rompió el esquema, ¿no? Ya después viniera también en otro marco la economista de Semena y etcétera, ¿no? Pero quien hizo camino al andar en un verdadero sentido femenino, de la feminidad de verdad, no de esa zurda de ahora, la ingeniera Fidelina Así Torres es, Andrade. ese es Gracias. un gran privilegio. Así que Fidelina, un poco antes que el tema principal que vamos a topar ahora es la competencias desleal. Vamos a entrar a poder escarbar un poco más, a analizar minuciosamente, con mucho detalle, qué respecta a lo que es la competencia desleal. Pero antes de eso, Fidelina, pues nos gustaría que la audiencia conozca un poco de su trayectoria. Sé que nos puede tomar mucho tiempo en detallarlo, pero si lo podemos hacer un breve resumen para que todos conozcan quién es usted, Fidelina. Bueno, yo digo que cada día se aprende más. Y lo que se está aprendiendo hay que desaprenderlo y hay que renovarlo. No obstante, he tenido la oportunidad desde mis inicios de trabajar en empresas relacionadas con, primero, la importación de vehículos, de medicinas, luego después a una empresa que hacía, se van a reír un poco, bombas para Vietnam en Chicago, viví en Chicago también. Wow. Luego fui a una empresa pesquera de gran trayectoria, líder en este país. Y luego en Richard Ocuster con importación de maquinarias. Siempre he estado en comercio exterior. Por algunos sectores, en algunos sectores interesantes el comercio. Y finalmente en una empresa de electrodomésticos Durex, donde tuve la oportunidad del esquema de negociación de cada una de las reuniones que teníamos, tanto nacionales como internacionales, participar, representando a la Cámara de Industrias. En todo caso, después, por esos avatares de la vida, se me ocurrió aplicar a un organismo internacional y fui jefe de un departamento en la comunidad andina, relacionada precisamente con el comercio exterior. ¿En qué año más o menos esto, Fidelina? Estamos hablando en el año 96. Claro. Podemos hablar también de la comunidad andina, entonces un poco. Sí, y luego pues vine a Ecuador y estaba Pedro Ceballos, director de aduanas, y en todo caso me dijo que necesitaba el apoyo mío, y entonces fue como directora técnica, y luego después, cuando él por dificultades tuvo que salir, yo fui la directora nacional del servicio de aduana y también su secretaria de la aduana encargada. Qué bueno. Entonces has estado en los dos escenarios, ¿no? Tanto en el escenario público como el escenario privado, porque si bien es cierto, pues son algunos entes, en algunos casos o en la mayoría son oponentes,
pero tienen que trabajar de la mano, porque creo que buscan una finalidad común, ¿no? Y bueno, con lo que nos ha explicado Fidelina y entrando en materia, Eddie. Perdón, si me permites, Ricardo. Sí. Quiero sacarle una anécdota a mis, antes de entrar a materia, sobre los marcianitos en la congeladora. ¿Se acuerda de los marcianitos? Yo creo que un negociador internacional o un vendedor de lo que sea tiene que tener acuciosidad y hacer trabajar sus neuronas rápidamente. Con toda la plana mayor de todos los delegados de la comunidad andina, una señora se le ocurre preguntarme al lado yo de las neveras. En Lima fue eso, ¿no? En Lima, en una feria internacional que tiene mucho auge en el Pacífico Sur. ¿Cuántos marcianos entran allí? Deme el tamaño de los marcianos, por favor, señora. Me dice de este tamaño. Y ágilmente mi mente dijo, bueno, ¿qué es lo que quiere esta señora? Yo dije, son los bolos que nosotros consumimos en Ecuador. Le dije, de ese tamaño deben entrar 60 en este modelo y acá 80. El señor que estaba representando a Ecuador allá, pues nuestro ministro consejero, me dijo, ¿cómo te iluminaste? Te la sacaste muy bien. Ni yo sabía qué es lo que quería esta señora. Entonces fue una cosa simpática. Y en esa oportunidad yo estaba representando a las 3 líneas de empresas que hacían electrodomésticos, porque ellos no pudieron ir. En todo caso, era la respuesta de Ecuador la que yo estaba dando para esa señora. Claro. Ya debemos considerar que tantas casos, experiencias que tiene que haber tenido a nivel internacional y que nos pueda compartir para saber cómo podemos aplicar dentro de nuestro comercio, ¿no? Y volviendo al tema de la competencia desleal, mi querida Fidelina, yo creo que para hacer la reseña a la audiencia, no es de Ecuador, no es de América, sino a nivel mundial, que no creo que todos tengan los mismos intereses y intereses formales de hacer un comercio justo. Por eso existen organismos internacionales, organismos que usted muy bien ha participado y ha integrado, y lo que se busca es normar, establecer ciertos procedimientos para que ese comercio internacional entre dos partes que no se conocen puedan lograr tener esos beneficios justos. Pero no es así. En la realidad siempre se presentan casos que verdaderamente uno tiene que tener todas las herramientas necesarias sobre la mesa para poder comprender cuáles van a ser los requisitos que uno tiene que presentar y cuáles son los beneficios que uno puede optar en esa negociación. Entonces quisiéramos que nos explique un poco qué es lo que más podemos encontrar dentro de este tipo de negociaciones cuando nos damos cuenta que hay una competencia que no es justa, que no es leal. Bueno, hay competencias que no son justas por los resultados evidentes, porque siempre hay un trasfondo. Nosotros sabemos que en operaciones lícitas la gente transfiere el valor del producto. Que es lo lógico. Es lo lógico. Yo adquiero un bien y yo te doy un pago por ese claro, dominio, ¿no? Y ese pago debe estar registrado en algún mecanismo de importación del que compra y exportación del que vende. No obstante, hay ciertos vacíos por ganar mercados mediante el cual la persona no declara el valor correspondiente. Por lo tanto, ese desfase afecta. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que cada día encontramos que nadie se atreve a denunciar por afectado o por afectación que tenga. Pero el problema no es ese. El problema es que el que denuncia tiene que mostrar todos los probatorios y a su vez el organismo internacional va a ver los probatorios, a pedirlos directamente a los organismos. Pero ¿qué es lo que pasa, Fidelina? Si partimos de la premisa que el control que realiza sobre el valor, por decirlo así, de estas intercambios de mercancías deberían ser las aduanas de cada país. Se entiende que ese control de esa administración tributaria se fija acorde a unas normas donde establece cuáles son los controles que se deben hacer a cada parte.
deberíamos entender que si la administración hace un buen control, no debería suceder que haya este tipo de situaciones, ¿o no es así, Fidelina? Precios referenciales generalmente no hay de todo. Sí, Precios referenciales no hay de todo. y si me permites, para aportar más a aquello, hay un aspecto muy interesante en lo que son los mecanismos depredatorios, ¿no? Porque tú tienes cuestiones legales y implícitas para hacer ese mecanismo depredatorio. Puede ser gubernamental, como un subsidio o una subvención. Entonces, sí es un mecanismo que está jugando en contra de otros que no tienen ese beneficio, por un lado. Por otro lado, en el tema, ya voy a aterrizarlo a un tema más específico, al dumping. Dice el acuerdo... ¿Qué es el dumping, Eddie, para la audiencia? Dumping. Voy a permitirme leer para ser muy, muy textual. Una de las definiciones de la doctrina nacional señala que esta práctica es una acción desleal de los proveedores extranjeros. La acción desleal de los exportadores se lleva a cabo en el comercio internacional de mercancías, a diferencia de precio predatorio o dumping interno, que son cosas diferentes. La práctica es desleal ya que el exportador es quien decide la discriminación de precios entre los mercados de exportación y doméstico sin tener una legítima justificación. En sus palabras, Fidelina, ¿qué es dumping? Mire, el dumping es vender a un precio diferenciado en el mercado interno, en el mercado de exportación. Ustedes dirían, o un importador diría, pues claro, porque yo tengo que pagar aranceles en el otro país y por lo tanto yo no voy a pagar aranceles internamente. Entonces hay una afectación. Pero ¿qué ocurre? No es siempre esa la característica que da el dumping. El dumping es muchas veces una afectación por negocios de terceras naciones. Por ejemplo, que acuerdan, como el caso que hubo de aceros con China con México. Y en todo caso, eso afectó mucho a las negociaciones. Pero ¿qué ocurre? También existen porque si ese producto final que se está exportando tiene un arancel más alto, le solicita el importador que haga una concesión especial en precio para poder competir en ese mercado. Entonces la responsabilidad es de esta confabulación o maquillaje es entre dos personas, pues entre el exportador y el importador. Y por lo tanto, ya afinando, como muy bien ha señalado la Miss, ya nos quedamos con la Miss, se entiende que un producto se encuentra a precio dumping cuando su precio de exportación, PE, es inferior al valor normal, entendiéndose por el valor normal, el precio de dicho producto en su mercado de origen. El país al que es exportado dicho producto será el que determine si existe o no el dumping y en qué forma. Pero me quedan unas dudas, Fide, siendo un poco abogado del diablo, y para que la audiencia pueda tener también... Guzmán Barrón Sobrevilla, estoy citando por si acaso. Un poco siendo abogado del diablo con respecto a lo que es el dumping, en lo que acabamos ya de explicar en este momento. ¿Qué diferencia tiene con respecto a una oferta y demanda? Porque un exportador puede decir, bueno, yo al A le vendo a $10, pero si yo le quiero vender al B a $5, ¿quién me lo puede impedir? ¿No es lo mismo? No, porque siempre le va a pedir el organismo que analiza su estructura de costos. Y su estructura de costos va a indicar cuál es tu volumen de producción. Entonces, no es posible que alguien que haga 5 unidades tenga un precio más bajo que alguien que hace 10.000 unidades. Claro. O sea que la persona que se considera afectada debe tener muy en cuenta que debe comenzar exponiéndose él para poder exponer al otro la afectación. Por eso habla de una denuncia, que es la gente que los sectores no denuncian lo que sucede. ¿Y por qué no denunciaría? O sea, perdón, voy a hablar por hablar, ¿no? ¿Desconocimiento o tengo algo que ocultar o qué? Yo creo que más bien serían retalaciones. ¿Sí o no? Sí, puede ser. Pero también es cierto que en todos estos esquemas de análisis hay una estructura muy cierta de confidencia. Quiere decir que los organismos internacionales son sancionados si mi estructura de costo ha sido trasladada o alguien sabe lo que yo he hecho. ¿Me explico? O sea, hay una parte que es privada y una parte confidencial. O sea, no se asuste el que quiere denunciar.
siempre y cuando tenga sus cuentas en orden. Y me imagino que debe haber el debido sigilio y la confidencialidad del caso con respecto a todo lo que es sucede. que hay un archivo público y uno privado. Uh-huh. Yo, como demandante, exijo que se me pueda proporcionar la copia de lo que sea público. Uh-huh. Y así también el demandado. Pero también es cierto que hay un organismo técnico que va a analizar y con mucho sigilo puede ser hasta destituido de su puesto si es que una información sale a la luz. O sea que una primera conclusión es que una persona que entra a un mercado debe tener muy en claro cómo es ese mercado, quién es mi competidor, cómo va a ser mi lucha o la lucha de mi producto. Sus volúmenes. Sus volúmenes en ese mercado. Es una primera conclusión para efecto de seguir viendo lo demás. Fide, una pregunta adicional. Partiendo un poco de historia de lo que ha pasado aquí en Ecuador desde nosotros tenemos promulgado el Código de la Producción desde el 2010. Ya. Nosotros tenemos que reconocer que esta ley pues fue instaurada dentro de un gobierno con cierto tipo de ideología, donde lo que se buscaba era, de acuerdo al léxico usado en su momento, que era el cambio de la matriz productiva. Este cambio de la matriz productiva establecía pues obviamente una finalidad que sea la restricción de importaciones. ¿No será que el dumping también puede, o sea, fue utilizado dentro aquí en los últimos 10 años en el Ecuador para restringir las importaciones? ¿O han habido los sinnúmeros de casos que se han detectado en que verdaderamente ha habido una competencia desleal o no? Perdón, Ricardo, la medida antidumping te refieres. Sí, exacto. Ya. La medida antidumping. Gracias por la aclaración. Es importante saber que cada producto se lo está haciendo en cualquier parte del mundo. Y los análisis que se tengan en cualquier parte del mundo van a diferenciar solamente es por la cantidad, por la calidad, por el espesor, si es textil es por el grado de hilo, si es acero por el grueso de la lámina, etcétera. Pero hay estándares. O sea, no nos vamos a complicar queriendo decir que nosotros hacemos algo único. Entonces es importante que estemos concentrados en que es necesario y vital saber qué es lo que están haciendo los demás y nosotros poder hacerlo. O sea, comencemos que la mercancía tiene que ser idéntica. Otra conclusión. Claro. No pueden ser similares, tienen que ser idénticas, la misma cantidad. Si hablamos de textiles, el mismo tipo de textil, la misma cantidad de hilos, etcétera. Perdón. Sí. Y los volúmenes. Y los volúmenes, ok. Yo había leído que por ciertos lados, incluso legalmente hablando, una afectación porcentual mínima, aun cuando pudiera ser dumping, no podría ser tratado como para obtener una medida antidumping. Digo usted, un 2 o 3% de afectación en el precio no justifica el accionar antidumping. ¿Eso es cierto? Claro, lo que ocurre es que cada denunciante tiene que estar empapado de las leyes o buscar quien lo asesore, porque el esfuerzo es muy grande, tanto para el acusado como para el acusador. Quiere decir que hay una investigación exhaustiva. Una unidad investigadora. Una unidad investigadora que es dirigida directamente del organismo que está analizando el tema a las autoridades de cada país. E incluso hasta en los resultados de la empresa. Porque puede ser que yo quiera vender una mercadería porque yo ya estoy prácticamente liquidado y entonces la puedo vender a un costo mínimo. En todo caso, es un análisis muy grande. Mi respeto a los equipos de trabajo que hacen ese análisis. Y es posible también de que con todo esto que estamos hablando, la factura es legal, el valor es legal, y entonces aduaneramente hablando, en la práctica no se podría establecer alguna cuestión irregular desde esa simple óptica, ¿no? Porque la cuestión irregular, la generación del dumping, va en otro marco, en otro sentido, que no se va a reflejar en el proceso de importación. Y yo creo que por eso, y de hecho lo afirmo, el acuerdo de valor te dice, este acuerdo no rige para el dumping, porque para tal efecto hay el acuerdo antidumping, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que estos esquemas y estas legislaciones tienen que irse ajustando
¿De qué manera o a qué? Se tienen que ir ajustando porque hay muchos mecanismos, por ejemplo, producciones en zona franca. Hay producciones Que tengan otras condiciones, que ¿no? estén en otras Que condiciones. son ahora denominadas sedes, ¿no? La sede Claro. especial de desarrollo económico, pero no deberían, no están proliferadas como deberían este tipo de zonas como la establece la ley, la finalidad que busca la ley. Es decir, aunque existan, verdaderamente no es un mecanismo para que digamos que hay que aplicar las medidas antidumping por lo que está sucediendo en dichas zonas, ¿no? Bueno, es que en esa zona se pueden traer maquinarias que, por ser una zona libre, pueden cambiarse continuamente. Ya. En todo caso, es un revolving que tienen esas maquinarias, y si hoy hacen producción de 10.000 y ven que el mercado potencial es de 50.000, pues traen una máquina que pueda hacer 200.000, 300.000 unidades. En todo caso, Y como no tiene afectación de impuestos, tienen esa ventaja de que el producto puede ser mucho Claro. más económico como costo. entonces, en negocios internacionales hay que ver todas las aristas. Por eso yo digo que cada persona tiene que saber en su área con quién compite, cuánto afectación puede darle un análisis de este tipo. Porque un análisis de este tipo le puede caer un impuesto o un valor adicional de pago de aduana que va a ser muy alto ¿Como sanción o...? como sanción. Pero, Fide, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los sectores que más se ven afectados por estas situaciones de competencia desleal? Bueno, yo diría todos. Aquí en el Ecuador, lo que usted crea. Yo diría casi todos. Ya. Wow. Yo diría casi todos. Yo solo enfocado en el sector textil, pero... No. Wow. Hay muchos. Y- En y- este momento vemos las empresas de plástico Ujú. que pueden hacer aquí 1 millón de unidades, donde la fábrica que está exportando hace 10 millones de unidades. En todo caso, el costo fijo del material es uno, pero hay variables que están dadas por la velocidad de las máquinas, por la transportación, por el traslado a zonas francas de esos productos, etcétera, etcétera. Entonces, hasta en medicinas hay. Tengo un caso particular de un producto que es importado desde Chile por diferentes importadoras aquí en el país. Ya. ¿No? Para efectos de no voy a dar el tipo de producto, más allá de poder dar este caso y este ejemplo para que podamos hacer un análisis. Pero sucede actualmente que ese producto importado desde Chile, a la empresa A se lo venden en $5 la libra, pero a la empresa B, a la empresa C y a la empresa D se lo venden en $1.50 la libra. ¿En el mismo país o En el exportando? mismo país, viene al mismo país aquí a Ecuador. Es decir, ahorita actualmente se encuentra comercializándose en el Ecuador ese mismo producto que a la empresa A se lo venden a $5 y a la empresa B, a la empresa C y a la empresa D, que son, entiendo, pues que tienen un mayor, abarca más mercado ecuatoriano, pues se lo venden a $1.50 la libra. Eso es dumping. Es muy simpático el tema. Mm. Sería de analizarlo, porque no puede haber un diferencial tan grande. Exacto. Sí. Yo, ¿te acuerdas No que puede conversábamos? Me refiero a que para ver dumping, yo creo, y justo aquí tenemos a la maestra para que nos corrija, es que debía ser a todos los actores con el mismo estándar. Me refiero a todos los actores que van a atacar al otro mercado, entiendo yo así. Y acá lo que hay alguna preferencia, pero no deja así, eso sí, de llamarme la atención, y quiero mencionar una preferencia irregular, porque no me parece regular esto. Es decir, que tenga 4 con un precio y a un quinto o a un único castigado con otro precio. No tiene sentido. Sí que hay algo anómalo, pero no creo que sea dumping. Claro, ahí es con lo que, como bien indica Fidelina, pues entraría ya en un detalle mucho más técnico, ya más profundo, pero viéndolo desde el punto de vista superficial, es cuestionable porque, claro, como yo decía, hay una oferta y demanda. Si la empresa pues me compra 10 unidades, pero la empresa B y C, D me compra 10.000, 100.000, pues habrá un efecto de economía de escala por volumen, habrá una diferenciación de precios, podría existir, pero como bien indica Felina, pues una gran margen de diferencia, pues no trae cuestionamientos, ¿no? Claro, trae margen de cuestionamiento y de investigación. Ahora, el afectado puede denunciarlo, pero
tengan la plena seguridad que el análisis que se haga va a ser muy minucioso en ambos lados. O sea, el que se queja, el afectado, y el que está afectando las negociaciones. Claro, y no solo se puede dar esto por el tema de arancel, sino simplemente porque quiere abarcar un mejor margen de rentabilidad, los que se quieran beneficiar de esta situación. Pero no solo es por arancel, porque bueno, es una de las principales medidas de que tengo un arancel alto, pues bueno, veo cómo ajusto para poder ser competitivo. Pero creo que en muchos de los casos también no solo es por ese elemento, ¿no? En el caso del dumping no tiene nada que ver el arancel. Es quiero adueñarme del mercado. O sea, del otro país, el que vende la tela, el que produce en ese país, yo puedo darle, yo con mi fuerza productiva, tengo fuerza como para decir, lo voy a quebrar, me quiero adueñar de ese mercado. Entiendo yo, más allá del arancel. Por supuesto, pero eso, uno de los mecanismos es el arancel, para saber cómo me puedo dañar en el mercado, ¿me afecta o no el arancel? Lo que estoy transmitiéndoles que puede ser una de las causas, pero no son la única. Si no existe arancel para tu producto y te quieras adueñar en el mercado, también puedes aplicar dumping. Eso es lo que estoy diciendo, estamos diciendo lo mismo. Es decir, si el arancel es cero, me es indiferente, porque el arancel no es el objetivo a evadir. En esta competencia desleal. A eso me estoy refiriendo. Lo ve más global, por decirlo. Claro, pero es importante también que se analicen todos los factores. Por ejemplo, los que entregan en frontera. Muchas veces no le cobran el inland. El flete interno. El flete interno. Entonces, al no cobrar el flete interno, hay una afectación. Porque un producto que viene de un país del norte hasta que llega a la frontera y cruza a Ecuador, ¿y esa porción quién la paga? Claro. Entonces es un deterioro al precio del que está vendiendo localmente. Entonces es una dificultad que puede corregirse, y para eso hay mecanismos, cuánto vale por kilómetro el transporte de ese producto, y se ajusta. Feilina, como bloque andino, ¿estamos preparados? Y esta ha sido una discusión que hemos tenido con él en otras conversatorios. ¿Estamos verdaderamente preparados para poder ser parte de algún otro tipo de acuerdos comerciales, como ser miembros de la Alianza del Pacífico, o tratar de seguir con los avances con nuestro principal socio, que es Estados Unidos? ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que los técnicos son necesarios, pero busquemos técnicos, no busquemos títulos. Porque si buscamos títulos, está bien, pero no han conocido. ¿Qué es lo que la mayoría de las veces sucede por los cambios de los gobiernos? No conocen el ABC de las negociaciones, pero eso no quiere decir que no puedan aprender. Pero la experiencia que tuve en la comunidad andina, muy valiosa, es que los equipos técnicos se juegan toda su energía, toda su información, cuentan con todas las herramientas para poder hacerlo. Pero también es cierto que las legislaciones tienen que ir de la mano con los cambios. Y si las naciones no piden cambio de estas legislaciones acorde al contexto, entonces vamos a encontrar que una alianza con el Pacífico, que una alianza de la CAN, que una con el Mercosur, entonces que la LADI no son compatibles. Y al no ser compatibles, tiene que unificarse. Yo creo que ya no estamos para hacer negocios por porciones, sino tener una forma global. Yo he visto las negociaciones en este caso de la Organización Mundial de Comercio. Están buscando los esquemas que hagan compatibles para que las personas se sientan confiadas a llegar con toda esa información allí. Y habrán los análisis correspondientes y a su vez las sanciones que tengan que darse. Pero la comunidad andina, creo yo, que no está asumiendo su rol como debiera o como se esperaría en un marco de integración. Recuerde usted que el arancel externo común ya no rige en la comunidad andina. Para mí eso es terrible, es una opinión muy personal, técnicamente hablando. Si es que estamos hablando de un proceso de integración, lo obvio es que debe regir un arancel externo común. Ok. Y lo otro que yo veo es que estábamos en la comunidad andina, por decir de alguna manera, tipo vehículo en marcha en tercera o cuarta, y ahora yo siento que está en primera o en segunda, si acaso. Está forzando el motor. El motor.
¿Y por qué lo digo? Yo no sé si usted lo considera igual y quisiera ver su punto de vista, pero, por ejemplo, sabemos que la séptima enmienda del sistema armonizado ya rige el 1 de enero del año 2022, algo que vengo diciendo en redes sociales. Y de la comunidad andina yo tengo un aspecto que quisiera comentar y preguntarte sobre las consideraciones que tiene la comunidad andina. Y esto es que, como se sabe, la séptima enmienda del sistema armonizado que rige a nivel mundial entra en vigencia el 1 de enero del 2022. Y la séptima enmienda, se incorpora a la andina para que a su vez sea insumo para incorporarse a los aranceles nacionales. A esta fecha, octubre, en mes de octubre, todavía no tenemos la andina actualizada con la séptima enmienda. Octubre de 2021. Exactamente. Y por lo tanto complica a las naciones, me refiero en el hecho de no tener la materia prima para actualizar el arancel y poder cumplir con la expectativa del 1 de enero de 2022. Creo yo que la comunidad andina nos está debiendo, ¿no? Ya no tiene ese ritmo que tenía comparándolo con un vehículo de marcha en tercera o cuarta, y más bien está frenando con cambio. Estamos en primera o en segunda. Forzando el motor. Y lo cual pienso que nos debe. Y más aún, pienso que nos debe y nos afecta. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a la comunidad andina le falta impulso y toca darle impulso. Podría ser ahora que Ecuador está en la presidencia pro tempore, porque esquemas o hechos como haber eliminado el arancel externo común golpea la estantería jurídica de la comunidad andina y el proceso de integración, el sistema andino de integración. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, lo interesante es que hay un ente con mucha capacidad, pero sus actores son también los países. Los países deben no pedir, exigir, porque es un ente que nos representa. Me consta, si hemos tenido que trabajar allá 2 días seguidos con 2 horas de sueño cada día, se lo ha hecho. Y en todas las negociaciones ha habido eso. O sea, la comunidad andina tiene un prestigio, pero es necesario que para que ese motor ande no tan lento, sino más rápido, los sectores productivos oficien a los ministerios correspondientes que tienen enlace con la comunidad andina para que se agilite esto. Hay gente que tiene capacidad y muchas veces la comunidad andina pide asesores externos y ayuda internacional para que puedan completar su equipo de trabajo. Y esto nos va a ayudar para las otras negociaciones que tengamos, que nos interesa también, como creo que el gobierno actual, como país, nos interesa estar en la Alianza del Pacífico y que estamos tratando de que sea lo antes posible y que no sea algo burocrático, que pase un gobierno adicional y sigamos en las mismas conversaciones. Por ejemplo, perdón, ¿ibas a decir algo? No, los actores son muy decisivos, los actores. Estamos muy quietos. O sea, el sector productivo tiene que solicitar a las autoridades correspondientes para que a su vez hagan el enlace con la comunidad andina. Asumir un rol protagónico. Sí, sí. Y el otro aspecto, y que, bueno, pues modestia aparte, tiene que ver con el libro que escribí, es que la decisión de las normas de origen en 416, quiero mencionar, las normas de origen son un aspecto fundamental para todo proceso de integración. Algo que en el año 2001... la mi Fidelina me lo dijo, yo era profesor de universidad, ella era mi jefe, directora de carrera, y me dice, Eddie, tener visión en comercio exterior desde ahora es conocer sobre normas de origen. La verdad que no le puse negrilla, lo escuché nomás, no le puse negrilla, pero veo ahorita de manera retrospectiva, usted vaticinó algo que para usted era obvio en el año 2000-2001, que las normas de origen iba a ser todo en el comercio exterior, y hoy por hoy las normas de origen son todo el comercio exterior, amén de que Ecuador se ha relegado. Volvamos al tema. La comunidad andina, en la decisión de normas de origen, la 416 del año 97, no contempla aspectos que benefician a los sectores productivos, que sí lo contemplan otros acuerdos que están rigiendo con Ecuador mismo, como el de la Unión Europea. Digo usted, por ejemplo, Verbo y Gracia, las resoluciones anticipadas. Verbo y Gracia, la posteriori. Es decir, oiga, ¿por qué si yo no saqué el certificado de origen a tiempo o la firma o un documento, la factura se emitió después, antes, que ahora es complicación eso, que la factura después, antes del certificado de origen? Se juega con eso, me refiero, para la validez con la norma andina. Con la Unión Europea, tranquilo, relájate, puedes sacar el posterior y no pasa nada.
Me parece muy bien, eso es apoyo al sector productivo, es legal. Eso no tenemos nosotros en el marco comunitario. Otro aspecto que no tenemos es exportadores autorizados. ¿Por qué tengo que acudir a un organismo a que me emita un certificado de origen causándome pérdida en tiempo y en dinero, en recursos, porque cuesta, cuando puedo, si me sacas como exportador autorizado, yo puedo emitir mi propio certificado de origen? Y así puedo darle un largo etcétera de ejemplos que se ven en los otros acuerdos, y en la comunidad andina está relegado, nos estamos privando. Se necesita, yo creo, actualizar 416. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, todo es evolutivo y todo tiene que actualizarse. Lo que es bueno ahora es posible que mañana sea regular, y si pasa el tiempo puede ser malo. En todo caso, es imperativo, insisto, los actores, cuando iba a cada una de las reuniones de la comunidad andina, eran 50, 60 empresarios por cada línea de negocio que iban. No solamente productores, importadores. El cuarto adjunto que se dice. Claro. Era una congregación de voluntades para que este país tenga una legislación acorde a las necesidades. El tratadista puede hacer algo, pero si no la alimentan los sectores productivos, ¿cómo va a saber? No hay un cerebro totalitario para saber todas las áreas. Así es, Claro. eso es indiscutible. Pues el apoyo del sector privado Claro. a los gobiernos de turno es esencial. Fidelina, para culminar y darle un poco ya la vuelta al tema, que es la competencia desleal, el mensaje que podríamos darle a la audiencia es: ¿de quién compete esta responsabilidad de controlar o de denunciar? ¿Del sector público o del sector privado? No, el sector privado tiene que hacerlo, no el sector público. Porque es un compromiso que tiene el empresario de decir, yo tengo mi afectación y tengo mis pruebas. Y no solamente las mías, sino que estoy indicando las pruebas del otro, de lo que yo he investigado. Entonces, con esos elementos, mi solicitud es válida, pero es el sector privado. Así es. Y eso es ante el Ministerio de la Producción hoy por hoy, ¿no? No ante el Ministerio, al organismo internacional directo. Claro, eso ya Porque, indiscutible. me disculpan, pero afuera hay confidencia. No es que no lo haya aquí, pero por algún momento Sí. hay versión pública y privada, y eso tiene Sí, que respetarse. hay que reconocer que hay un miedo latente, y específicamente en lo que son el sector ecuatoriano de las empresas, en poder denunciar estos casos. Pero invitamos a que tengan esa confianza, como ya nos está indicando Fidelina, que a nivel internacional se puede llevar un estudio, un análisis, porque yo creo que hay una competencia que verdaderamente es oculta e invisible a los intereses del sector empresarial e industrial. Ahora, con mucho más razón, que tenemos el incremento del combustible, que nos hemos afectado con la situación de la pandemia en el incremento de los fletes marítimos, en cuales el importador está tratando de ver cómo ajusta sus costos. Y es muy difícil ajustarlo. Ya hemos hablado que también habría que hacer una reforma a nivel andino para sacar el flete de la base imponible para el valor en aduana. Pero más allá de esas decisiones que se toman, o tratar de recortar en los costos, que son normalmente los que siempre se pone el ojo, es tratar de ver y evitar o erradicar esta competencia desleal, y más bien a los sectores importadores y a los sectores industriales, comerciales, que tengan esa confianza en saber que pueden existir asesores que los puedan guiar con respecto a lo que pueda suceder con el dumping, que no solo es aquí en Ecuador, sino a nivel internacional, ¿no? ¿No, verdad, Fidelina? Desde luego. Así que bueno, agradecerle, Fidelina, por acompañarnos en este capítulo de Hablemos con Valero, con respecto a lo que es la competencia desleal. Tenemos mucho por hablar, pero esperamos que este sea uno de la primera parte de muchos capítulos, así que cordialmente invitada a los siguientes conversatorios que tengamos y explayarnos en todos estos temas que nos interesan, nos apasiona, y que podamos compartir con la audiencia. Así que nuevamente agradecerle a nuestros auspiciantes, a Café Gardela y a Marcadores Snowman, y esperamos tenerlos presentes en un próximo conversatorio. Así que muchas gracias. Gracias por estar acá. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Dios les bendiga.